Yo estoy aquí en el Museo Indígena en Sacramento y yo voy a hablar con Liber que trabaja aquí. Buenos días. Buenos días. Acerca de los charrúas, Sí. ¿puede decir informaciones para nosotros? Lo que más sé sinceramente de los charrúas es su desaparición, es cómo desaparecen. Los charrúas, en 1831, nuestro primer presidente, Fructuoso Rivera, le pide a una persona, a un primo, si mal no recuerdo, Sí. Bernabé Rivera, que extermine a todos los indígenas que existían en el Uruguay. La mayoría de ellos eran charrúas. ¿Por qué sucedió esto? Porque en la frontera de Uruguay con Brasil, Sí. del lado brasileño, había una serie de hacendados que querían comprar Sí. más tierras en el Uruguay. Esas tierras estaban ocupadas por los charrúas, ocupadas por nativos, por indios en general, pero fundamentalmente por charrúas. Intereses comerciales. Exactamente, exactamente. Esos grandes, esos poderosos hacendados se entrevistaron con el presidente Rivera. Seguramente y lamentablemente debe haber algún tema de dinero, como usted bien decía, y Rivera les promete solucionarles a esos hacendados ese problema, vaciando, digamos, esas tierras para que ellos pudieran extender sus facendas en el territorio uruguayo. ¿Qué es lo que hace? Le encarga a un familiar de él, Bernabé Rivera, que lleve a los charrúas a una especie de desfiladero, un lugar que era muy difícil. Una vez que uno entra allí es muy difícil poder salir. Quiero aclarar que Fructuoso Rivera, el primer presidente del Uruguay, es uno de nuestros héroes. Fue el primer presidente del Uruguay, primer presidente democrático, 1830, y es uno de nuestros héroes, el fundador además de uno de los dos partidos tradicionales del Uruguay. ¿Bien? Ese señor... Poderosos. Poderoso, sí. Ese señor en sus ejércitos, cuando combatía contra los españoles, contra los portugueses que ocupaban lo que antes era el Uruguay, llamado Banda Oriental, tuvo soldados charrúas. Es decir que ese señor traicionó a quienes habían sido soldados en sus ejércitos. ¿Bien? Como les decía entonces, Bernabé Rivera, el pariente, el familiar de Fructuoso Rivera, los lleva a un lugar, los alcoholiza, les promete que iban a haber bebidas, que iba a haber alimentos. Dice en armadilha, en portugués, Sí. en castellano, como dice, una Una emboscada. Exactamente. Sí. Los lleva una emboscada allí, para los inocentes. Exactamente. Los llevan exterminados. Exactamente. Entran en esa especie de desfiladero. En las paredes del desfiladero estaban ocultos soldados con armas, armas de fuego, y exterminan prácticamente a todos los indígenas, mayoritariamente charrúas. Los que sobreviven aparentemente huyeron a Brasil y jamás habrían retornado al Uruguay. Mi abuelo es de origen de los charrúas. Ajá. El Uruguay tiene el trágico, ¿cómo decirlo? La trágica característica de ser quizá el único país de toda América, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, Sí. que no tiene nativos hoy. No tiene nada. Qué lástima. No, puede haber gente con mezcla de sangre, pero gente nativa, 100%, con sangre 100% nativa, no hubo. Exactamente, desde 1831 no tenemos más. No creo que haya otro país en América que no tenga nativos. Liber, y los sobrevivientes, ¿cuántos que sobraron? Es que no se sabe. ¿Y la Francia? No. Bien, a ver. La historia de la Francia. Eso sucedió antes.
Entonces, bueno, algunos indígenas que estaban aquí fueron llevados, sí, había un francés que vivía aquí en Uruguay y que también le pidió al presidente Rivera si se los daba para poder exhibirlos en París, como si En fuesen circos, animales. como animales En salvajes. En realidad, en un primer momento iba a ser una exhibición. Luego, como la exhibición no llamó mucho la atención, no atraía mucho al público francés, Sí. fueron vendidos y terminaron trabajando en circos. Algunos murieron, otros desaparecieron de los 4. Los restos que se pudieron encontrar por muchos años estuvieron exhibidos en el Museo del Hombre en París, en Trocadero frente a la Torre Eiffel. Y hace unos pocos años el gobierno anterior a este, del mismo partido que este, trajo los restos y los mismos están ahora en el cementerio central, que es donde están, por ejemplo, los restos de los presidentes uruguayos. O sea, digamos que se le dio un tratamiento como similar al de los presidentes uruguayos, pero de eso hace muy poco, unos pocos años. Gracias, Libert. Me gusta mucho oírlo y vamos a ver cómo ficó la grabación. Muy bien. Diga tu nombre para guardar. Mi nombre es simplemente Liber, y agradezco mucho esta oportunidad que me dan para su trabajo, ¿no? Sí, gracias. Por nada.